Hola queridos amigos, mi nombre es Egnilid Rincón Teatín, psicóloga y estudiante de la especialización en neuropsicología de la educación. El día de hoy hablaremos sobre la forma en que se genera un impulso nervioso. El impulso nervioso es una señal que se transmite de neurona en neurona. Se encarga de pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo donde se generó el estímulo desencadenante. Este comienza cuando una neurona recibe un estímulo químico. El impulso nervioso viaja a través de la membrana del axón como un potencial de acción eléctrico hasta el terminal del axón. El terminal del axón libera neurotransmisores que llevan el impulso nervioso hasta la siguiente célula. Para hablar de un impulso nervioso, tenemos que hablar obligatoriamente de lo que es la sinapsis. Se entiende que es la unión entre dos o más neuronas en la que se transmite un impulso nervioso. Aquí el potencial de acción está transmitiendo algo. Al hablar de potencial de acción, se refiere a algo que no es, pero que puede llegar a ser. Se prepara a llegar a ser efectivo algún estímulo. Se prepara para pasar la información de neurona con neurona. La neurona que está antes va a ser la neurona presináptica, siendo la emisora, y la que está después va a ser la posináptica, siendo la neurona receptora. Para comprender claramente lo que es la sinapsis, se presenta el siguiente ejemplo. Mediante esta imagen. Aquí se observa cómo pasan de una neurona a otra los neurotransmisores. Es así como viaja el impulso nervioso. Se puede observar desde acá su potencial de acción. En el sistema nervioso, las neuronas eferentes o neurofibras eferentes, también conocidas como neuronas efectoras, transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como los músculos o las glándulas y también las células ciliadas del oído interno. Cuando ingresa información es la vía aferente y cuando sale información es la vía eferente. El cuerpo de la neurona eferente, motoneurona, se continúa con un único y largo axón. Este axón luego forma una sinapsis neuromuscular con los efectos del músculo. La motoneurona está presente en la materia gris de la médula espinal y el bulbo raquídeo y crea un recorrido electroquímico hacia el órgano o músculo efector. Como ejemplo, aquí tenemos un músculo. Se evidencia la médula y se evidencia el encéfalo. A la parte de arriba se observa la vía aferente o vía sensitiva, que es la que envía la información. De aquí cientos de neuronas van a salir del sistema nervioso central que envían información al músculo, siendo allí la vía eferente enviando una respuesta a la vía motora. Por lo mencionado anteriormente, se considera importante abordar el potencial de membrana, entendiéndose que es la diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior de una célula. Cuando se habla de potenciales de membrana, se debería hablar de potencial de disfusión o potencial de unión líquida. Cuando la célula no está estimulada por corrientes despolarizantes supraumbrales, se dice que se encuentra en un potencial de membrana en reposo. Como se observa aquí en esta imagen, nuestra neurona en estado de reposo se encuentra polarizada, lo que significa que tiene un potencial de menos 70 milivoltios, es decir, que está neutra, en reposo o tranquila. Pero de repente viaja un impulso para activar, entonces las neuronas se van a despolarizar, por lo tanto va a aumentar su carga eléctrica a más de 30 milivoltios. Entonces, cuando pasa el impulso, desciende su potencial de acción. Al hablar de potencial de acción, podemos entender que es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sean una característica microscópica esencial para la vida.
Pueden generarse por diversos tipos de células corporales, pero las más activas en su uso son las células del sistema nervioso para enviar mensaje entre células nerviosas, o sea, hacer la sinapsis, o desde células nerviosas a otros tejidos corporales como músculos o glándulas. Aquí se observa una neurona con carga interna negativa y en el entorno extracelular está cargado positivamente, pero cuando pasa el potencial de acción, su carga cambia a la opuesta. Teniendo en cuenta todo lo que se ha abordado anteriormente, se considera muy importante hablar de la bomba sodio-potasio. Bueno, la bomba sodio-potasio es una enzima, un ATP, que realiza un transporte de bombeo de iones de potasio hacia el interior de la célula y al mismo tiempo bombea iones de sodio desde el interior hacia el exterior celular. Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como establecer un voltaje eléctrico negativo al interior de las células. Para abordar la bomba de sodio y potasio hablaremos de este ejemplo. Aquí tenemos el citoplasma, es decir, la parte intracelular y aparte la parte extracelular. Se observa que los sodios que están adentro salen e ingresan los potasios que se encuentran a la parte de afuera. Por lo tanto, cambia la polaridad de las células y éstas se van a despolarizar. De igual manera, se considera importante abordar la ley del todo o nada. Cuando hablamos de la transmisión eléctrica entre neuronas y neuronas a fibras musculares, siempre nos referimos a los potenciales de acción como esa pequeña corriente que transmite la información de célula a célula. En esta transmisión eléctrica del potencial de acción pueden ocurrir dos cosas: que se dé por completo en toda la célula o que no se dé, pero nunca se dará en parte. Esto es lo que se conoce como el principio o la ley del todo o nada. Por lo tanto, la corriente eléctrica recorrerá toda la neurona, desde las dendritas que lo reciben hasta el final de su axón, que en algunos casos puede llegar a medir incluso metros. La otra opción, según la ley de todo o nada, es que dicha corriente eléctrica no se transmita en absoluto, puesto que el potencial de acción no haya sido lo suficientemente intenso como para pasar desde la neurona anterior a esta. No existe un término medio para la distribución eléctrica neuronal. Mecanismos de integración sináptica. Existen varios mecanismos mediante los cuales una neurona posináptica puede realizar la integración entre las entradas sinápticas. Y él se llama o se denomina sumación, entendiéndose como un proceso que implica que la neurona posináptica esté realizando un proceso continuo de suma de los potenciales sinápticos que llegan hasta ella. Existen dos tipos de sumación: la sumación espacial y la sumación temporal. Se entiende como sumación espacial cuando los potenciales sinápticos se producen de forma simultánea en diferentes regiones de la membrana neuronal, y se entiende como sumación temporal cuando los potenciales sinápticos se producen en la misma región de la membrana, pero se suman en el tiempo, ya que aprovechando su larga duración se generan un potencial sináptico sin haber concluido el anterior, es decir, sin que la membrana haya vuelto a su valor de reposo. De esta manera se da un pequeño abordaje de cómo se genera un impulso nervioso. Espero que este tema haya sido comprensible para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.